Hola, 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 sean muy pero muy bienvenidos a Universo Premier League. Estamos con Manu Sánchez, Leo Bachanian, mi nombre, para analizar en este Universo Premier League que ya conocen tras cada jornada de la Premier League, un Universo Premier League algo más acotado, pero que nos alcanza de todas formas para repasar lo más importante de la fecha, en este caso la jornada número 32 de la Premier, que arrojó los siguientes resultados. Repaso rapidito. Manchester City abrió la jornada del sábado con una victoria 5-2 ante el Crystal Palace, lo perdían por 0-2 y terminaron goleando. Brighton y el Leicester igualaron 2-2, finalmente el Leicester volvió al gol tras 7 partidos sin marcar. Nottingham Forest cayó en casa 0-1 ante el Everton de David Moyes. Southampton 0, Aston Villa 3, Arsenal 1, Brentford 1, partido que hicimos junto con Manu para Estadio Premier desde el Emirates, y esa victoria del Aston Villa que pone la lucha por la Champions League realmente al rojo vivo. Son 5 equipos en 3 puntos para 3 puestos. Y en la jornada del domingo, el Chelsea igualó 2-2 ante el Ipswich, lo perdía 0-2 y lo terminó igualando y casi lo gana. El Liverpool, el más puntero que nunca, le ganó 2-1 al West Ham en Anfield. Wolverhampton 4, Tottenham 2. Se juega todo, como si ya no lo hubiéramos dicho en alguna oportunidad esta temporada. Ange Postecoglou el jueves en Alemania, en Frankfurt, en ese partido de vuelta ante el Eintracht. Newcastle 4, Manchester United 1. Allí estuvo Manu Sánchez en su labor para Telemundo y nos va a poder contar muchas cositas habiendo estado allí muy pero muy cerca de esos acontecimientos. Y en la jornada termina con el partido de lunes por la noche en el Vitality, Bournemouth ante el Fulham. Así las cosas con estos resultados, la Premier tiene al Liverpool puntero absolutamente con 76 puntos. Segundo está el Arsenal, pero está 13, es decir, que el Liverpool podría gritar campeón la próxima semana si es que gana en su visita al Leicester y antes pierde el Arsenal ante el Ipswich. De todas formas, no va a faltar tiempo para que el Liverpool grite el alirón. Y en la tercera plaza de esta Premier que tiene la lucha por Champions en rojo vivo está Nottingham Forest con 57, Newcastle 56, Manchester City 55. Hasta ahí el top 5 que da acceso a la próxima Champions League. Chelsea 54, Aston Villa 54. Y por abajo el descendido Southampton, Leicester con 18, Ipswich con 21 y el West Ham con 35. La victoria del Wolverhampton lo sacó de ese puesto, de la posición 17ª en la que había estado durante tanto tiempo. Bueno, Manu, ahora sí, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué pasa, Leo? ¿Qué tal? A ver, Manu, estuviste ayer en St. James Park. Antes de meternos en lo futbolístico, un estadio que no conozco y que uno lo ve realmente por televisión y esa ebullición en la que en general entra St. James Park le da la sensación a uno de qué ganas de pasar, de estar ahí un partido. Y un partido como estos, de los grandes para Newcastle, recientemente campeón de la Copa de la Liga, que se juega puestos de Champions League, tiene que haber sido eso realmente muy interesante de haber sido testigo, como te ocurrió ayer. Sí, un estadio muy curioso porque está en el centro de la ciudad, está apenas 10 minutos andando de la estación, que eso siempre se agradece por temas logísticos. Luego el estadio en sí es bastante, es muy grande, obviamente. Eh, la verdad que a nivel de acústica me pareció muy espectacular. Coincidió el partido no ya solo con la victoria de después, que obviamente hace que, bueno, que la gente esté mucho más volcada, sino también con la previa, con un homenaje a Kevin Keegan, una de las mayores leyendas, si no la mayor del Newcastle, 2 veces Balón de Oro. Es verdad que en su etapa en el Liverpool, pero llegó al Newcastle los 2 últimos años de su carrera deportiva. En la segunda lo ascendió de la segunda división en la primera, marcando 27 goles en liga. Volvió años después, ya en los 95 años de entrenador, y cogió un equipo que estaba a punto de bajar a tercera división y lo convirtió en contendiente al título, porque fue esa temporada 95-96 Claro. en la que el Manchester United de Sir Alex Ferguson remontó una diferencia de 12 puntos y acabó llevándose el título por delante del Newcastle de Alan Shearer. Y, y hubo este homenaje. Este homenaje, de hecho, estaba planeado para el 4 de noviembre, no, 4 de diciembre, perdón, pero se suspendió porque en aquel momento el Newcastle había ganado 2 partidos de los últimos 9 en Premier League, entonces se pensaba que no era el momento adecuado
para, para esta clase de actos y se realizó ayer eran un tifo. No sé si la palabra es tifo, porque no, un tifo es algo como mucho más, ¿no? Había como dos pancartas grandes, una de Keegan como jugador y otra como entrenador, y había cartulinas doradas, amarillas, doradas, negras y blancas, poniendo la palabra Keegan en una de las tribunas, y luego varias pancartas, como una que había que ponía en el 82 vino a salvarnos, en el 92 vino a entretenernos. Así que ese ambiente ya en la previa, pues te hacía que vieras este estadio como uno de los grandes estadios de Inglaterra. La comida regular, ahí creo que sí que tiene margen de mejora los saudíes y el Newcastle, pero en general un estadio que la verdad, en cuanto a facilidades, de estos estadios que entras en la sala de prensa y desde la puerta hasta tu sitio hay 20 metros y es facilísimo y no sé, además yo el partido lo vi a pie de cancha y sin ningún problema, muy fácil, así que la verdad que un estadio del que salí encantado. Y Newcastle, para lo lejos que está, como el sistema ferroviario británico es tan desastre, tardas lo mismo en ir a Newcastle, que está lejísimos, que a Manchester o a Liverpool, que está más o menos más cerca. Así que un estadio, la verdad, que bastante recomendable ese en St. James's Park. Bueno, ojalá estemos, vuelo por mí, al menos pronto en ese St. James Park y sobre todo en temporadas como esta que tiene Newcastle realmente ganando títulos, como le sucedió en esta temporada y además peleando por puestos de Champions. Manu, a ver, 5 triunfos consecutivos para Newcastle por todas las competiciones. Marcó una diferencia, creo que quizás abismal, sobre todo en la segunda parte con el Manchester United en lo futbolístico, en lo anímico, en todas las facetas del juego y se encontró además con un rival que se hizo al menos uno de los goles solito con ese error de Bajindir. Pero el arranque del United no había sido del todo malo, de hecho creo que fue unos buenos primeros 20 minutos, aquella ocasión entre que tuvo Joshua Zirkzee con esa muy buena pared de taco con Bruno Fernández, pero después y sobre todo por lo que generó el Newcastle por la izquierda, continuo libramento, quizás hoy de los mejores laterales que tiene el fútbol de la Premier, más Harvey Barnes, que además marcó 2 goles, se hizo incontenible. Ya a partir de los 20-25 minutos del primer tiempo, el Manchester United tuvo que dedicarse prácticamente a defender o a lo sumo atacar en una contra, como fue el gol de Garnacho, pero hubo una superioridad que quizás podíamos pensar, sí, por el momento de ambos en la previa, pero que en el terreno de juego se plasmó de manera contundente. Y en un partido que no era nada fácil tampoco para el Newcastle, porque Dijau no estaba, ha estado ingresado Cierto, en ¿verdad? el hospital. No se ha desvelado exactamente qué tenía, pero bueno, hace una semana tuvo una operación dental y parece que podía ir por ahí los tiros, pero bueno, ha estado estos días en el hospital, vio el partido desde el hospital, felicitó a los jugadores y a Jason Tyndall, que fue el asistente que asumió el mando para este partido. Y bueno, pues nunca es fácil, imagino, preparar esta clase de encuentros, porque muchas llamadas entre el asistente y Howe. Obviamente, si eres el asistente, pues no querrás molestarle más de la cuenta en fin, que no es tan sencillo como cuando tienes al entrenador, no sé, suspendido en la grada, por ejemplo. Entonces, bueno, unas circunstancias diferentes para el Newcastle, pero aún así una superioridad enorme, porque incluso en el momento del empate de Garnacho era más una sorpresa, una jugada aislada en la que se habían dado 2-3 circunstancias, una carrera de Diego Dalot y la muy buena definición, la verdad, de Garnacho, que al final el 4-1 se te puede quedar incluso corto teniendo en cuenta la superioridad del Newcastle, lo bien que lo hizo Harvey Barnes, el espectacular pase de Isaac, cómo es A capaz de Tonali, sí. reaccionar, hacer ese rectificado como si estuviéramos hablando de NBA, que se le marcha el control arriba y aún así es capaz de ponerle el pase a Tonali. En el gol de Tonali me hizo mucha gracia que un aficionado detrás tenía una pancarta que ponía mesa reservada en el Wetherspoons para Sandro Tonali a las 19:45, en referencia a cuando a Tonali pidió una recomendación a sus compañeros de dónde podía ir a cenar. Y no sé, la verdad que si de broma o en serio le dijeron que fuera al Wetherspoons, que si nos escuchan fuera de Inglaterra es uno de los pubs
más extendidos de Inglaterra, de Reino Unido, también de los más baratos. Entonces, es una sorpresa, ¿no? Que un futbolista como hizo Tonali se presentara en un Wetherspoons de la zona de Newcastle para ir a cenar con su familia. Entonces se lo seguían recordando al futbolista italiano. Y sí, me sorprendió la decisión de retirar a Garnacho, fue el primer cambio del Manchester United. Fue, de hecho, creo que fue un triple cambio, pero bueno, me sorprendió que quitara a Garnacho. Pensaba que a lo mejor podría haber sido por algún tipo de problema físico. No había mostrado nada. Le pregunté a Morín después del partido que si había sido por físico, por decisión técnica, y dijo que había que guardar a futbolistas. Creo que ahora mismo para el Manchester United es obvio, estando en la posición en la que están, 14º, si no recuerdo mal, es más importante la Europa League que la Premier, porque en la Premier Totalmente. no pueden decir que ya no tienen nada en juego, pero no tienen nada en juego. Y en la Europa League es una opción que ganando 1, 3, 4 partidos, estás en Champions League. Entonces, es obviamente el gran objetivo de este equipo. Y de ahí que decidiera quitar a Garnacho, que quizás estaba siendo el mejor futbolista, en el minuto 60, en el minuto 65. Una cosa así del estilo. El equipo, cualquier tipo de opción que tuviera, pues se cayó a partir de ahí porque empeoró muchísimo con Mason Mount. Se lesionó Circi, que además no va a llegar a la Europa League. Højlund creo que no tocó el balón con peligro más de 2 veces en los minutos que jugó, y también me quedé con la duda de si a Garnacho le van a sancionar como la última vez, que se fue directamente al túnel de vestuarios en lugar de pasar al banquillo. La última vez que lo hizo contra el Ipswich Town le tuvo que pagar la cena a sus compañeros. No fue por enfado, o al menos es lo que dijo que estaba con la ropa muy mojada y que Mojado, se sí. quería cambiar. Salió a los minutos al banquillo. Ayer lo volvió a hacer, se fue 5 minutos dentro, salió. No creo que estuviera mojado porque ayer no llovía en Newcastle. Sí que estaba el césped rápido y lo vimos con bastantes resbalones, como por ejemplo el de Mazraoui. Pero bueno, no sé en esta vez qué quedará, si es algo a lo mejor que ya ha llegado a un acuerdo con sus compañeros y con Rubén Amorín. Y la pena es que me quedé con la espina de no haberle preguntado a Amorín, porque, bueno, al final estas entrevistas por partido tienes 5 minutos, pues nada más, entre que te dicen el futbolista o el entrenador, y haberle preguntado a Amorín que cuando él llega al United están a 4, 5 puntos, 3 puntos de los 5 o 6 primeros de la tabla, o de los 4 primeros de la tabla, y ahora está creo que a 4 o 5 puntos del 17º puesto. Es una involución enorme del Manchester United. No sé si él en su prospecto, y quiero pensar que sí, porque al final tú tienes que hacer un análisis de riesgos y ventajas de marcharte de tu equipo, en este caso el Sporting de Portugal, a mitad de temporada y llegar a un proyecto que no ha levantado el vuelo en una década. Imagino que en este pros y contras él valoraría la opción de qué pasa si llego y la primera temporada o los primeros meses son un absoluto desastre, que es más o menos lo que está siendo el Manchester United. Por mucho que acabe ganando la Europa League, no nos puede emborronar la visión, porque el equipo futbolísticamente sigue siendo un desastre. Puedes ganar la Europa League porque, como digo, son 4 victorias, es ganar al Lyon en la vuelta, las 2 semifinales, bueno, no te hacen falta ni 4 en realidad, pero bueno, son 4 partidos que si te salen bien 4 cosas los puedes ganar y oye, has ganado un título, has ganado la Europa League, te has clasificado en Champions para el año que viene, pero sigue siendo comprar tiempo, igual que lo compró Solskjaer eliminando al Paris Saint-Germain, igual que lo compró Eric Ten Hag llevándose la Copa de la Liga, el FA Cup. Es comprar tiempo cuando lo verdaderamente importante, que es que el equipo esté mejor y juegue mejor, aunque no acompañen los resultados o aunque el ascenso sea lento, pero que por lo menos se vean evoluciones dentro del campo y se vea que el equipo juega mejor, y que si se sigue en esta línea y se hacen los fichajes adecuados, el equipo va a volver a ser importante. Pero es que eso yo no lo veo. Entonces, como no veo eso, no sé si Amorim pues tendría esto presupuestado, por así decirlo, y a ver si en verano, cuando realicen los fichajes que tengan que realizar con el presupuesto que tengan, lo pueden mejorar, porque como digo, ya no es una cuestión de ganar la Europa League y clasificarte a Champions. Ese no es el verdadero problema de este United. El problema es que seguimos sin saber a lo que juegan y siguen bueno, pues sin dar una sensación de equipo grande y sin tener una idea clara. Y eso es lo principal y lo más importante, porque tú puedes poner una defensa de 5 y 2 pivotes defensivos, como ha hecho ayer, no, pero lo hizo contra el Lyon.
pero es que no es un equipo que aun haciendo eso defensivamente sea bien, entonces, defensivamente sea bueno. Entonces, ¿para qué lo haces? Lo haces porque tienes una idea, la quieres implantar, pero no funciona. Y al final, bueno, pues ocurren cosas como la del Newcastle, que es un equipo que, mientras el Newcastle de 2016 ha dado un absoluto despegue desde que estuvieron en el Championship, el Manchester United ha sido todo lo contrario y ha ido para abajo. Sí, y además hay la sensación de que con el United lo que hace bien en un partido, al partido siguiente se desmorona, porque en el derby ante el Manchester City, por caso, lo mejor que había hecho, además de mantener la valla invicta, era que había cerrado caminos por dentro, que por fuera habían llegado las ayudas, y es que ayer le corrieron por fuera ni hablar a Dalot con Livramento y con Harvey Barnes, y por dentro, en este caso con Ugarte y con Eriksen, tampoco realmente lograron parar absolutamente a nadie, porque por allí percutió Tonali, Joe Ellington, Guimaraes, bueno, que también marcó. Y para cerrar lo de Amorín, para mí, Manu, yo creo que en parte, o escuchándolo a él en algún momento, yo creo que sí presupuestó una situación como esta, porque acordate que él siempre dijo que él no quería venir ahora, que él pidió llegar el próximo verano o este verano que se viene ahora, y los dirigentes les dieron el ultimátum, es ahora o nunca, y en todo caso habrá dicho, bueno, si se planteó, si pensó el peor escenario, yo creo que siempre en la cabeza de Amorín podía estar de que la sensación para la afuera podía ser buena. Al final del día no pudo nadie con el United de los últimos 10 años Mm. y esto no le ha funcionado ni a tipos como Mourinho, ni a Ten Hag, etcétera, etcétera. La sensación, de todas formas, ahora sí, ya con un Amorín que lleva 5 o 6 meses, es que para mí sí queda marcado. Por eso que vos marcaste es que no se ve una evolución. Olvidémonos de los resultados, pero si por lo menos viéramos una idea que nos hace pensar, bueno, con algún ajuste, algún 2, 3 futbolistas aquí o allá, esto puede mejorar, es otra imagen. La sensación es que yo por lo menos tampoco veo nada de eso. Y que los Vamos a puedes hacer echar ahora. a todos. O sea, quitando a Bruno, el Sí, resto parece, da la sensación de que los puedes echar a todos y ya está. O sea, no hay brotes verdes. O sea, incluso fíjate, en el Chelsea de Frank Lampard, ¿no? En aquel Chelsea de Frank Lampard veías cosas. En muchos equipos que no han funcionado podías rescatar, oye, tal, no sé qué. Aquí da la sensación de que los echas a todos y que el único que se queda es Bruno Fernández y podría reconstruir el equipo en torno a ello. Entonces, es esto, es... Y también y lo que pasa con el Manchester United es que nos hace pensar que cualquier tiempo pasado fue mejor, porque ahora ya empezamos, mencionabas a Mourinho y empiezo a pensar, bueno, pues no lo hizo tan mal Mourinho, ¿no? Un subcampeonato, una Copa de la Liga, una Europa League, bueno, no, joder, no estuvo tan mal. Solskjaer, piensas en Solskjaer y, bueno, pues es el que mejor controla al Manchester City, el que más partidos le ganó sí, al Manchester City. Y sí. piensas, Ten Hag, bueno, pues es que Ten Hag cuando se va, cuando le echan, estaba ahí a 4 puntos de los 4 primeros puestos. Es que cada vez parece que en lugar de, pues eso, y en lugar de ir a mejor, cada vez pensamos que hace que el United está peor y que lo que venía antes, lo que estaba antes no estaba tan mal. Cuando si te trasladas en el tiempo y nos vamos al universo Premier League que grabáramos en octubre o en noviembre, estaríamos diciendo, pero ¿cómo no van a echar a Ten Hag si este Manchester United es un absoluto desastre? Y ahora pensamos, bueno, pues mira, pero por lo menos estaban en quintos, sextos, séptimos. Y eso es, bueno, desastroso. Eso es entonces Newcastle 4, Manchester United 1. Vamos a hacer una breve pausa en Universo Premier League. Al regreso, este Liverpool que está a nada, muy pero muy cerca de volver a gritar campeón en Premier tras su triunfo ayer 2-1 ante el West Ham y el empate del Arsenal. Un City que se pareció al viejo City, por lo menos en eso de poder remontar con facilidad y terminar goleando un partido que empezó cuesta arriba, y un Chelsea que complica sus chances para clasificar a la próxima Champions League. Una breve pausa y continuamos con el Universo Premier League. Seguimos en el Universo Premier League y con Manu Sánchez analizando lo más importante de esta jornada número 32 de la Premier, a la que todavía le queda un partido. La van a cerrar la fecha el Bournemouth y el Fulham el lunes por la noche en el Vitality. Manu, vamos rápido por el Liverpool porque realmente venimos hablando lógicamente mucho de ellos en las últimas semanas, porque están a nada de gritar campeón. En el último universo Premier League del jueves hablamos de Trent Alexander-Arnold, el único de los 3 que no renovaría su contrato. Me refiero a Van Dijk, a Mohamed Salah y el propio Trent. Bueno, Mohamed Salah que ya sí se oficializó. La broma de Mohamed Salah con Van Dijk tras el partido respecto justamente a la renovación del contrato del capitán del Liverpool. Un partido que parecía se complicaba en el segundo tiempo. Otra vez un Liverpool
un poquito ciclotímico. Buena primera parte que parecía marca el primero y golea. Marcó el primero con Luis Díaz, su mejor temporada goleadora para Lucho Díaz, para el colombiano, y en la segunda parte la realidad es que fue mejor el West Ham y no se terminó llevando al menos un punto de casualidad, un collazo de Fulkrug en el travesaño sobre el cierre, pero por lo menos la reacción para que le igualen en el minuto 85 y 3 minutos después sí marcar el 2-1 y justamente además con Van Dijk. Terminó siendo la tarde ideal, el triunfo, la Premier que está a nada y que el que marcó el gol es el que quieren que renueve como es Van Dijk. Sí, y bueno, pues eso, queda marcado la, la poca esperanza que hay de que renueve Alexander-Arnold con esas declaraciones del próximo a renovar. Esperemos que sea Virgil van Dijk, que no debería tardar, pues debería ser ya estos días el anuncio de los próximos 2 años de contrato del holandés, después de que Mohamed Salah renovara el viernes, y sigue sin ser un Liverpool, bueno, se le podrá criticar que no sea tan efectivo, contundente como en sus primeros meses. Creo que es absolutamente normal el bajón que ha pegado, sobre todo porque esta Premier llevaba ya ganada casi meses y al final es un golpe también anímico pues quedarte sin la final de la Copa de la Liga, quedarte eliminado de la Champions en una etapa tan temprana por el golpe anímico que esto supone. Entonces creo que es normal que al final el Liverpool haya acabar la temporada casi al tran-tran, porque no es un Liverpool brillante, no es un Liverpool bonito de ver, por mucho que pues a lo mejor Mohamed Salah sí que lo abrillante un poco con esas jugadas. Nos quedan 6 jornadas por delante para que Mohamed Salah bata el récord de asistencias de la Premier, con 20 en una temporada. Ese es el récord que tienen Thierry Henry y Kevin De Bruyne. Tiene 18 Salah, debería poder hacerlo. De hecho, igual es más tarea de sus compañeros, ¿no? De que marquen las que les pase Salah y que de otra cosa. No tiene que reservarse, no hay torneo en, en verano. De hecho, ellos no juegan No. el Mundial de Clubes, ya tiene asegurada la renovación, no hay ningún otro título en juego, así que no veo por qué no vaya a caer este récord que, como digo, que tenían Henry y Kevin De Bruyne, o que tienen Henry y Kevin De Bruyne, y va a ser interesante esa foto de Mohamed Salah con todos los trofeos que va a haber ganado al final de temporada, porque va a ser bota de oro de la competición, va a llevarse el premio a mejor asistente, probablemente el mejor jugador de la liga y además coronado con esa segunda Premier League para ellos. Ahora ya es simplemente cuestión pues, de lo que has comentado al principio. Se van a coronar la semana que viene, o si no, creo que ganando los dos que le quedan, el siguiente contra el Leicester y el otro, que ahora mismo no recuerdo contra quién es, ganando esos dos ya es campeón el Liverpool, así que llevaba siendo cuestión de tiempo, y ahora ya sí que el Arsenal puede claudicar definitivamente y dejar de hacer esta, digamos, pantomima de que seguían persiguiendo al Arsenal, al Liverpool, y que seguían peleando la Premier cuando obviamente llevaba decidida ya bastantes semanas. Bueno, veremos si el Liverpool es campeón en el King Power el próximo domingo o si, como decía Manu, puede ser también, ¿por qué no?, ganándole al Tottenham Hotspur. Ese será el próximo rival después del Leicester en la jornada número 33. Manu, de Anfield y el triunfo del Liverpool, vamos al Etihad y al día anterior, porque el triunfo del City fue el sábado y por 5-2 ante el Crystal Palace. Los primeros 30 minutos, el viejo City, ese City al que lo golpean a la contra, que cae en desventaja, que le corren por fuera, le corren por dentro, de casualidad, o por lo menos con la ayuda de la tecnología y el offside semiautomático, se anula lo que hubiera sido el 3-0 de Berechi. Ese, a partir de ahí, sí, el reencuentro con las buenas sensaciones, el buen juego, el reencuentro con un muy buen Kevin De Bruyne, el reencuentro con el gol otra vez. Digo, a ver, en realidad viene siendo casi que jornada tras jornada, pero digo, de Omar Marmoush, que parece que tiene algo especial con el gol. Y sin embargo, no sé, Manu, yo me sigo quedando con que por ahí lo más positivo sigue siendo esto de Macatí, titular y gol. O'Reilly sigue siendo el titular ahora como lateral izquierdo, al punto que Guardiola lo corrieron adentro cuando había sido toda la temporada, la pasada y esta, el lateral izquierdo del Manchester City. Otra titularidad para Nico O'Reilly y también gol. ¿Es esa quizás lo más positivo en este cierre de temporada? ¿O al final del día sigue siendo la foto de un City que está en zona de Champions y es lo único que importa? Sí, es, ¿cómo decirlo? Es una de las ventajas que ha tenido el City en esta parte final de la temporada, esa
descarga de presión por no tener que jugar muchas competiciones al mismo tiempo, por no estar metido en una batalla encarnizada contra el Liverpool o contra el Arsenal por la batalla por el título, que no haya Champions, pues en cierto modo ha permitido que Guardiola experimente con algunas cosas y demás responsabilidades de las que quizá en otro escenario, pues O'Reilly, McAtee hubieran sido más futbolistas, pues de esto, de Copas de la Liga, de partidos de FICAP, de 20 minutos, 10 minutos, 5 minutos al final de los partidos y al final, pues esto le está permitiendo experimentar un poco por ahí con ellos, darle más responsabilidades. Oye, si hay un fallo, no es el fin del mundo, no vas a tener a toda la prensa al día siguiente encima tuya porque el Arsenal te ha recortado 2 puntos o porque el Liverpool se ha puesto por delante. Entonces, todo eso creo que también les ha descargado de presión. Ocurre un poco lo mismo con Marmoush. La lesión de Haaland, no voy a decir que es positiva, pero oye, nos está permitiendo ver a Marmoush jugando como delantero, jugando como referencia arriba, está marcando, el otro día volvió a marcar. Nos está permitiendo ver esto que probablemente si Haaland estuviera en forma, pues seguiría jugando Haaland. De los 8 partidos que hubieran restado cuando se lesionó, o 9 partidos, hubiera jugado 7 y a lo mejor en 2 hubiera descansado, o ni eso, porque hasta la lesión que sufre o contra el Real Madrid, hasta ese momento lo había jugado todo en Premier y en Champions. Es decir, hablamos de 30 y pico partidos. Es que no hay. Que es verdad que muchos de esos eran antes de la llegada de Marmoush y no había otros 9 porque también Oscar Bob se había lesionado. Pero bueno, son momentos para la experimentación importantes porque pues a lo mejor esto también le hace replantearse a Guardiola y a Chiqui y a Hugo Viana qué necesitan en verano. Porque ahora tienes a un O'Reilly, a un McAtee. McAtee estaba a punto de irse en invierno. De hecho, a mí Sí. me sorprendió muchísimo que no se fuera en verano. Era un futbolista que venía ya de estar cedido en el Sheffield United, si no recuerdo mal. Y era un futbolista que yo decía, bueno, ¿y para qué se queda si no va a jugar prácticamente nada? Se quedó también en invierno y al final ha acabado consiguiendo minutos y no veo por qué se iba a marchar este verano. O sea, lo raro sería que se marchara este verano. Es verdad que con Guardiola y con el City nunca se puede saber porque no se lo echo en cara, porque la verdad que por lo menos son honestos y cuando el futbolista dice quiero jugar más y Guardiola sabe que no le va a dar esos minutos, luego se podrá equivocar Guardiola, pero al menos no le cierra la puerta a quien se quiera ir y eso se agradece, o sea, que no los tengan como esclavos, digamos, y encerrados en jaulas de oro, eso es interesante y muy importante para el fútbol y para el crecimiento de esta gente, así que en cierto modo este final de temporada fuera del foco del City, porque nadie está Sí. excesivamente pendiente de cómo le va al City, de si ganan, de si pierden, de si remontan, de si no, le está permitiendo experimentar, dar minutos a los menos habituales y eso en el largo plazo con futbolistas tan jóvenes y jugadores de la cantera es positivo y también porque pues a lo mejor la temporada que viene, cuando lleguemos a enero, febrero, Haaland no ha jugado 40 partidos, a lo mejor ha jugado 30 porque ha tenido esta etapa. Guardiola ha visto, vale, pues puedo jugar con Marmoush arriba y sigo siendo un equipo fiable y puedo rotar y dar descanso a Haaland, porque al final Haaland no se puede comer 3 4 5 temporadas de jugar 70 partidos. No hay ningún. Por mucho que él participe menos en el juego que otros, eso al final físicamente te tiene que pasar factura. Y cuando tienes un proyecto a tan largo plazo como es el de Haaland en el City, lo tienes que cuidar. Bueno, eso era Manchester City 5, Crystal Palace 2, mano. Y el último partido que vamos a analizar o equipo al que le vamos a poner un poquito la lupa en los últimos 2 minutos es el Chelsea 2025. Todavía no le ganó a equipos que se ubiquen en el top 10 de la tabla, en lo cual la temporada son apenas 4 triunfos ante esos equipos. Bournemouth de visitante, Brighton de local, Newcastle de local y Aston Villa de visitante. El de Aston Villa fue el último triunfo, además como visitante del Chelsea, y el último triunfo ante un equipo del top 10, y ambas cosas sucedieron en diciembre. Ayer no pudo en casa ante un equipo casi descendido, aunque es cierto que la figura del partido fue Palmer del Ipswich, su arquero Alex Palmer, el escocés de 28 años, con 5 equipos en 3 puntos, como decía antes, para 3 lugares disponibles de Champions. No sé, no pareciera ser alentador el panorama del Chelsea. Además, pensando que lo que le queda, 4 de esos 6 partidos son ante equipos del top 10. Hay un Newcastle por allí, está el Liverpool también. Complicado pensar en Champions ahora para el conjunto de Maresca cuando parecía que quizás sí, y sobre todo con la quinta plaza disponible. Porque el Newcastle está con una racha espectacular. El City
es el City, no tiene distracciones más allá de la FA Cup, el Chelsea está inmerso en la Conference League y es lo más difícil jugar jueves y fin de semana, por mucho que el cuadro sea fácil para los de Maresca, es una de las partes más complicadas del fútbol. Y el Aston Villa también está en una muy buena racha, por mucho que siga inmerso en la FA Cup y que veremos en Champions League y cómo siente una posible eliminación. Pero ahora mismo parece sí, que se han quedado como el menos favorito de todos estos equipos, cuando eran de los que mejor posición estaban. Pero lo más preocupante es también esta involución del equipo de Enzo Maresca a lo largo de la temporada. Es que es un equipo que da la sensación de que es peor que en los primeros 3, 4 meses de competición, ¿no? Cuando pensábamos que podía incluso llegar a pelear Pelear, sí. por el título. Y ahora hay una involución que es verdad que ha coincidido con lesiones, como la de Nico Jackson, los problemas de Cole Palmer o el bajón que ha sufrido en los últimos 2 meses, pero hay una involución que, bueno, pues no sé cómo deja el técnico italiano de cara al verano en caso de que no se consiguieran clasificar para la Champions. Económicamente o financieramente es probablemente problemático también para el Chelsea, viendo los malabares que tienen que estar haciendo para evitar romper el fair play financiero, vendiendo hoteles, vendiéndose a sí mismos hoteles, vendiéndose a sí mismos el equipo femenino a la espera de que la Premier League les acepte el valor que ellos creen que tiene el conjunto femenino. Con todos estos malabares económicos, pues no clasificarte a la Champions y acabar yendo a la Europa League o a la Conference League puede ser un mazazo también importante y comprometer tu verano en cuanto a fichajes. Así que con Maresca, con todos los también vaivenes que da con las decisiones en el campo, que si pongo a Enzo aquí, que si le pongo en otro lado, que si este jugador no me vale, no sé. Es, de nuevo, otra de las cosas más preocupantes de este equipo es que cuando que se nota una involución y un estancamiento cuando, en principio, además con un técnico nuevo, las cosas deberían ser diferentes. Se debería ir amoldando o el entrenador o el equipo y esto debería estar más unido y ver a final de temporada un equipo mejor que al principio. Si acabamos viendo un equipo peor que al principio, pues es para que para que nos sentemos y pensemos, bueno, ¿por qué se está produciendo esto? ¿Y qué perspectivas hay para la temporada que viene? Porque lo habitual es que incluso el equipo vaya luego a peor y haya que tomar decisiones más contundentes y más importantes. Entonces, sí, ahora mismo el Chelsea da la sensación de que de esos 5 equipos, 4 equipos que puedan estar Sí. ahí en la pelea, es el más flojo. Un Chelsea que coincido ha ido de mayor a menor en diciembre cuando le ganaba o a fines de noviembre al Tottenham Hotspur como visitante 4-2 en probablemente su mejor partido de la temporada, estaba a 4 puntos de la cima, pero de Boxing Day para acá ha ido deteriorando el nivel de juego, ese Boxing Day que cayó en casa en Stamford Bridge ante el Fulham, con lo cual una involución al revés de lo que había sido la temporada con Pochettino, que la cerró con 5 triunfos consecutivos, Mejor. pese a que luego terminó yéndose, y la llegada de Maresca, bueno, al revés en esta temporada. Veremos qué sucede entonces con esa lucha de Champions, que realmente va a estar muy, pero muy apasionante hasta el final. Manu, muchísimas gracias. Un abrazo, Leo. Muchas gracias. A ustedes ya saben, nos encuentran como siempre en cualquiera de las plataformas de audio. También nos pueden encontrar en YouTube, en el canal de TalkSport en español. Lo ven como TalkSport Fútbol. Nos reencontramos el jueves con Manu y seguramente también con Pablo Montaño, ya para analizar lo que haya sido el partido de vuelta de la Champions. El Arsenal que visita el Bernabéu y el Aston Villa que recibe en casa, en Villa Park, al Paris Saint-Germain, con la esperanza de dar vuelta a la serie y alcanzar las semifinales. El Arsenal con ese 3-0 pareciera que tiene por lo menos quizás medio pie o un pie ya en semifinales de la Champions League. Lo dicho, nos encontramos el próximo jueves. Chau y muchas gracias.